Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer poder saludarles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Le estamos saludando a ustedes de la ciudad de Santa Rosa, California. Muchísimas gracias por permitirnos entrar ahí a sus hogares o donde quiera que usted vea este programa. Y le hacemos la cordial invitación para que nos ayude con sus comentarios acerca de los temas que tratemos en este día, que ojalá y sean de su interés. Saludo a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, independientemente del horario que nos vean. Gracias por la atención que nos prestan en esta ocasión de nuevo y estoy en una unidad de sentimiento y deseo con Luis de que podamos aportar algo para estimular nuestro pensamiento crítico en estos tiempos que vivimos. Gracias por su atención. Ramón, se vienen acercando, se está calentando más el ambiente político en este país. Hemos estado viendo en estos días, me ha tocado ver ya verdaderas agresiones que será que no le tomaba yo atención o es que esta vez estoy viendo una campaña más muy sucia, una campaña entre los políticos ya muy sucia, entre los mismos partidos que quieren quedar como candidatos y obviamente también hacia los contrarios del otro partido. Hay otros partidos, Ramón, sabemos que hay otros partidos, pero pues no son partidos pequeños que casi nadie los conoce, pero los dos importantes o los dos más conocidos en este país, entre ellos andan peleándose tanto entre Hillary Sanders y acá Ted Cruz y este hombre Trump. Pero también, Ramón, se está viendo mucho desempleo en este país. Estos políticos no los veo yo que hablen de una perspectiva diferente que nos puedan ofrecer a nosotros, los residentes de este país, o que nos abran un poquito más la mente, que nos permitan visualizar por qué deberíamos votar por ellos, Ramón. Hay una desconexión total, ¿me entiendes?, de lo que debería ser la plataforma política. Como tú lo has dicho, deberían estar ofertando de manera específica los planes a desarrollar, reconocer en mucho de lo que se hace. Cada uno a sus oponentes, ¿no? Entonces, sabemos que los demócratas nada más son dos desde hace tiempo. Tú los mencionaste, el senador Sanders y la señora Clinton. Y por el lado de los republicanos siguen tres, pero dos son los punteros principales, como es Donald Trump, que sigue siendo cabeza en cuanto a las preferencias electorales, y el senador Ted Cruz. El otro es el gobernador de Ohio, el gobernador Casey. Pero tu observación es bastante acertada en cuanto a las riñas que se dan. Realmente no son plataformas de política de altura. Los que más se llevaban un poquito más tranquilos era el senador Sanders y la señora Clinton, que no se agredían, pero claro, hemos visto lo que el senador Sanders ha logrado últimamente, ganado, ¿me entiendes?, estado tras estado tras estado, siete seguidos, y la señora Clinton no ha ganado ni uno de esos estados. Entonces se ve que está punteando en una manera muy contundente el senador Sanders por los demócratas, y obviamente que esto molesta muchísimo a Hillary, que es bastante fuerte. Por el lado de los republicanos tenemos una situación todavía más uh, crítica en cuanto a las riñas que se tienen como de niños de primaria, ¿me entiendes?, de secundaria, jovencitos. Y tú ves esas riñas y dices, bueno, la nación se está verdaderamente hundiendo, hay problemas de todos tipos, y sí nos deberíamos enfocar, conforme vamos acercándonos más y más a la recta final de quién va a quedar, de que prestemos atención a sus plataformas. Y uno, Luis, en mi caso, que tengo que estar constantemente atento a lo que está sucediendo,
precisamente por lo que es mi partido, qué es lo que están diciendo y conocer las plataformas que ellos han dado a conocer y de ahí pues comenzar a ver lo que se puede esperar. Pero ya estamos en esa recta final y lo importante es que las personas que nos ven comprendan que estos tiempos son muy importantes, muy determinantes como todas las elecciones. Y he visto que cada elección tiene sus peculiaridades y esta tiene una peculiaridad muy grande y es debido a los problemas tan enormes que tenemos encima y que no debemos quitar la vista de esas realidades, Luis. Así es que lo que más le preocupa a la gente obviamente es la economía, que va de ahí entre eso los empleos, la falta de empleo, y la población estadounidense pues está bastante alarmada. Ahora, dentro del ámbito de los economistas, los presagios que están dando para el país, fíjate que son muy alarmantes, con todas las características de la enfermedad económica que tiene esta nación. Y no solo por la deuda interna que tiene Estados Unidos de 20 billones, en inglés pues son trillones, pero 20 billones de deuda interna que se tiene y externa del país. Eso es sin contar las otras partes que lo acumulan, la deuda. Si tú pones todo lo que debe este país interno también, pues estás hablando de 200 billones de dólares. Son números estratosféricos, Luis. Y esto sí es muy alarmante y estamos viendo de lo que está sucediendo. Hoy escuchamos, ¿me entiendes?, cómo la compañía Verizon, que es la compañía de los celulares, el servicio celular, está a punto de despedir una enorme cantidad de empleados, y todo esto lo vemos en otras compañías que despiden en los miles, en los cientos, y estamos viendo cómo muchas fábricas están abandonando el país buscando obviamente lo que es la mano de obra barata y también alejándose de todos los impuestos que les imponen y todas las reglamentaciones regulando todo el aspecto que es verdaderamente impresionante, lo que hacen los gobiernos en contra de los que generan los empleos, ¿no? Y eso pues tú lo puedes ver lo que compra la gente. La gente no está, ¿me entiendes?, ignorante de lo que le cuestan las cosas en el mercado, lo que cuesta la ropa, lo que cuesta pues todo. Y ahí es donde nos damos cuenta exactamente de qué tanto estamos ganando o no ganando. Tenemos años, ¿me entiendes?, en el país de una forma general donde no ha habido aumento de sueldos. ¿Por qué? Porque no hay para aumentar los sueldos. Por más que quisieran las personas aumentar, la situación es bastante crítica y aquellos que estamos al frente de pequeños negocios, medianos negocios o negocios más grandes, en cualquier nivel estamos viendo, ¿me entiendes?, la tremenda situación que vivimos. Entonces hay muchas cosas que podríamos señalar, pero sí se ven tormentas muy fuertes en este país, tormentas económicas, tormentas sociales que están repercutiendo y van a repercutir. Y esto no es un pesimismo. Lo que estamos hablando es decir, ¿sabes qué? Tenemos que tomar medidas, tenemos que estar conscientes. Y así es que, Luis, esa observación que haces, pues estoy de acuerdo. Fíjate, Ramón, que la semana pasada aquí el gobernador Jerry Brown firmó pues la ley de que se va a aumentar el sueldo y como tú dices, solamente los que estamos del otro lado sabemos lo que significa esos aumentos, que van a haber pérdidas de empleos precisamente, y mucha gente dice, bueno, voy a ganar más de aquí al 2020, que va a ir aumentando paulativamente el sueldo mínimo, pero cuando tú dices, así como está la economía, que el mismo desempleo que existe, los negocios están generando poca ganancia, entonces, ¿qué va a pasar con esos pequeños negocios que van a tener que aumentar el sueldo porque es una ley? Entonces se van a encarecer más
los costos de los productos, y esto aunado a que no hay empleo, pues es el caos. O sea, les dije a los muchachos que dijeron, sí, pues como a usted no le perjudica, claro que me perjudica y claro que me da gusto, pero me da gusto si fueran otras circunstancias las que están en este país, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en nuestros países de Latinoamérica? ¿Por qué hay países que estamos tan pobres, Ramón? Porque la corrupción, obviamente, de todos, no nada más de los gobernantes, nosotros contribuimos a la corrupción muchas veces cuando damos la mordida, cuando le pagamos a alguien porque nos deje la fila o que nos tramite unos documentos por no estar esperando. Todo eso conlleva que haya una pobreza, un paternalismo que dicen, mira, no te voy a cobrar impuestos o vamos a cobrarle impuestos nomás a los ricos. ¿Y qué es lo que sucede? Porque si en México todos pagáramos impuestos, sería un país más progresista, si no hubiera tanta corrupción también. Entonces, aquí es lo que quisiéramos también, no pagar impuestos o que nada más los ricos pagar impuestos. Y creo que la mejor decisión sería que todos pagáramos impuestos. Bueno, esa es la situación que sería una realidad. Por eso es importante conocer las plataformas de las personas, ¿no? Ahora, tú tienes una proporción abrumadora de los adultos que creen que no se verán influidos, ¿me entiendes?, por los gustos de los comentaristas políticos o la publicidad de los candidatos. Y uno tiene que prestar atención porque lo que tú has dicho, que se vive en los países de México y en el resto de Latinoamérica, esa es una realidad, porque esos países nunca han experimentado lo que esta nación experimentó. Y hoy estar viéndolo aquí, en este país, lo que se ve en esas naciones, es cuestión de que las personas presten mucha atención. Luis, no sé si nos tenemos que ir al corte. Ah, sí, fíjate, sí, es cierto, no me había fijado en eso, ¿eh? Me enlevé, me emocioné y sí, tenemos que ir al corte. Mientras, permítanme aclararles, estamos teniendo un problemita en el sistema de videotape, así es de que les pedimos disculpas si esto les ocasiona molestias. La voz se escucha, pero de pronto se nos corta la imagen por culpa de ese aparatito que empezó a fallar, pero pues se escucha la voz, pero sé que es molesto eso. Entonces, mil disculpas por esas interrupciones que tenemos de pronto de imagen, que aparece un letrero ahí de que no se está grabando el programa, pero se está grabando el programa. Algo está pasando con esta máquina. Entonces, también si usted quiere tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, lo puede hacer ahí cuando aparece su nombre. Ya se nos cortó Ramón. Ahí donde aparece su nombre, ahí usted puede ver su página web donde usted puede tener comunicación con el licenciado Arias. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguidita. Ojalá que reanudemos la comunicación con el licenciado para continuar con el programa. Aquí lo tenemos, vamos a aceptarlo de una vez. Entonces regresamos en unos cuantos minutos para continuar con ustedes. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertussis, tosferina,
Y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertusis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la 3ª o 4ª dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé? ¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-Diabetes o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Vamos a continuar con el programa. Gracias por estar con nosotros y continuamos. Vamos a ver si tenemos el audio. Ramón, ¿me escuchas? Sí. Te escucho un poco entrecortado, pero Okay. Vamos a continuar, no sé Ramón. cómo se escucha ya. Vamos a continuar. Se escucha también un poquito, se escucha bien, un poquito borroso, pero se pasa, o sea, está audible. Adelante, Ramón. ¿No me escuchas? Sí, bueno. Adelante. Tú me dices, por favor, si no se escucha Sí. bien para detenerme, ¿no? No, se escucha bien, Ramón. Sería importante que analizáramos lo que está sucediendo actualmente en las plataformas de los que son punteros en la candidatura hacia la presidencia por ambos partidos. Y para hacer un poco de justicia, vamos tomándolos de uno por uno. La semana pasada vi al socialista Bernie Sanders, que tuvo una entrevista con la junta editorial del New York Daily News, y esa entrevista pues fue de interés para aquellos que queremos evaluar la postura acerca de cómo quiere hacer las cosas. Y es interesante que él quiere, ¿me entiendes?, meter todos los reglamentos posibles. Lo hemos visto en otros programas, que está regalando todo. Todo quiere regalarle a la gente. Y dices tú muy bien, ¿y cómo es que va a pagar las cosas? No da soluciones concretas. Tú lo mencionaste hace un momento, pero esta semana fue el turno de Hillary Clinton. Cuando se le preguntó a ella específicamente acerca de su política de los impuestos y cómo es que ella planea pagar por la infraestructura que propone de una enorme inversión, la señora Clinton admitió que su plan para pagar esa propuesta de campaña va a requerir de un aumento de impuestos de $1 billón en los próximos 10 años. ¿Qué significa eso? Que está diciendo que todo lo que promete hacer va a requerir de mayores impuestos. Lo que ella está diciendo es que va a aumentar los impuestos para poder pagar todos los proyectos que ella tiene en mente. Y esta es la más reciente propuesta del aumento de impuestos de la señora Clinton, que tiene una larga lista de propuestas de aumento de estos impuestos en su expediente de campaña electoral, desde la segunda enmienda
que quiere atacar severamente esa segunda enmienda, así como cuál es el plan que tiene supuestamente para ayudar a las familias de clase media. Hoy nos vamos a enfocar en este punto de ella, y en el próximo programa tendremos que analizar el plan de acción que tienen los otros candidatos por el Partido Republicano, para que las personas que ven este programa puedan hacer la investigación correcta y lleguen a sus propias conclusiones, porque van a estar escuchando, y de hecho ya escuchan ustedes bastante acerca de lo que se comenta, pero en este programa siempre nuestro interés es darles a ustedes una perspectiva más amplia, de mayor análisis, para que ustedes tomen en cuenta las decisiones que ustedes quieran. En esta ocasión hablo de la señora Clinton, sobre lo que ya habló ella del aumento de impuestos de $1 billón. Entonces, y esto dice que lo va a hacer en las diferentes propuestas que ella hace. Voy a mencionar algunas de ellas, Luis, no todas, pero ella habla de 350,000 millones de aumento al impuesto sobre la renta. Y esto dices tú, muy bien, ¿y cómo es que los piensa pagar? No, nada más hablan de aumentar los impuestos. Y estamos hablando de que dice, ¿sabes qué? Va a haber un tope del 28% en las deducciones detalladas, las cuales tú entiendes bastante bien, Luis, al respecto, pero cuando está hablando que se le va a quitar, ¿me entiendes?, a la gente más dinero para poder cubrir estos gastos del pacto que ella quiere tener con los estudiantes, porque recordemos que el senador Sanders está diciendo que toda la educación universitaria debe ser gratuita, no tiene por qué pagarla el estudiante. Muy bien, la señora Clinton viene y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo voy a hacer que cueste menos la educación universitaria, y es aumentando los impuestos. O sea, alguien tiene que pagarlo. Uno tiene que pagar impuestos para que nos quitan de por sí ya para las escuelas públicas, aunque no tengamos hijos en las escuelas públicas. Eso es totalmente absurdo, pero este es el sistema de Estados Unidos. Ella también hablaba de 275,000 millones de aumento de impuestos para los negocios que quiere imponer de infraestructura. Eso es pues a través de la reforma del impuesto a los negocios que ya están definidos. Y de acuerdo con el documento que ella tiene de campaña, la señora Clinton dice que estas inversiones de estructuras pues se tienen que pagar a través de la reforma de impuestos a los negocios. Como que si no tenemos ya bastante carga de tributaria, ¿no? Ahora ella está diciendo, no, bueno, esto se va a pagar conforme los negocios se les quita más dinero. Habla de 400,000 millones de aumento en los impuestos, dice que sean justos, que sean equitativos. Yo le quiero hacer una pregunta a nuestros televidentes. No sé si ustedes saben qué es esa expresión de que se tiene que pagar impuestos justos. ¿Qué es lo justo? Me pregunto. Tengo más de 10 años haciendo esta pregunta. ¿Qué es lo justo? ¿Cuánto dinero es justo que se me quite? Y esto lo hemos abordado en este programa en años anteriores. Cada vez que escucho que tenemos que pagar nuestra parte justa, digo, muy bien, defíname qué es lo justo. Yo te pregunto a ti, estimado televidente, estimada televidente, ¿qué es lo justo? ¿Cuánto crees tú que sería justo que tú pagaras de cada dólar que ganas? ¿50 centavos de cada dólar te parece justo? ¿Qué te parece 55 centavos, 60 centavos, 70 centavos? ¿Qué es lo que es justo? Y decíamos en un programa aquí que muchas personas no comprenden que se pagan impuestos, ¿me entiendes?, del municipio, impuestos estatales, impuestos federales, impuestos, ¿me entiendes?, en los productos que se compran. Cuando tú sumas lo que tú pagas de impuestos, es muchísimo, es muy elevado. Entonces, ¿qué es lo justo? Y la gente dice, sí, que les carguen a las personas lo que es justo. Y lo que hablan ellos de esa transferencia, cuando se elevan los impuestos, esta transferencia que se hacen.
y otros impuestos más de los cuales se están hablando, por ejemplo, de las ganancias del capital, de inversiones que se hacen, de lo que uno gana, dice, ¿sabes qué? Lo que tú ganas tienes que pagar impuestos, y eso es lo que está proponiendo la señora Clinton, de ese aumento. Ese plan que ella estaba proponiendo, ¿sabes qué? Básicamente le está quitando el incentivo a las personas de que puedan realmente invertir más dinero. Es algo caduco, es algo que siempre ha destruido la economía de las naciones, pero ella dice que ella va a aumentar los impuestos, y para aquellos que tienen esa capacidad de ganar del capital que se invierte, dice, ¿sabes qué? Lo que tú ganes de inversiones te vamos a cobrar impuestos, y está hablando de un 39.6% de una población que hace ese tipo de inversiones. Está hablando ella de impuestos sobre la bolsa de valores, y esto es aumentar impuestos ¿me entiendes?, a los mercados del comercio, y esto va a desalentar a la inversión. Inevitablemente los costos que están asociados con este nuevo impuesto que ya que está promoviendo va a ser llevada esa carga tributaria de impuestos por millones de familias, y aquellos que digan yo no soy millonario, yo no soy rico, eso no te exenta de que se te vaya a cargar a ti lo que las compañías pasan. Tú sabes muy bien que hay aumento de impuestos a las compañías lo ponen en el producto y el consumidor lo tiene que pagar. Y está hablando la señora Clinton de todo lo que ahorramos, todo lo que se tiene en inversiones, que va a sacarle impuesto tras impuestos. Y así está hablando también de todas estas cargas tributarias, Luis, que tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo y por cuánto más debe uno tolerar esto? ¿Cuánto faltará para que las personas se rebelen con esta situación? ¿Cuál es la alternativa? Pues muy bien, entender, ¿me entiendes? Que cuando uno elige a un candidato a un nivel presidencial, a gobernador, al municipio, etcétera, hay que saber cuáles son sus planes. Y cuando a mí me están enseñando los planes, yo pues tengo que decir, ¿sabes qué? Esto es algo que conviene a toda la población. Realmente necesitamos una persona en la presidencia para decir, voy a aumentar los impuestos. ¿Recuerdas, Luis? No sé si recuerdas, pero el expresidente Bush, no el último, sino el papá de George Bush, que también se llama George, tú recordarás que su campaña, que él fue vicepresidente por 8 años con Ronald Reagan, y después él gana las elecciones presidenciales, y él prometió, dijo, no voy a aumentar los impuestos, y él le dijo a la población, lean mis labios, no más impuestos. Por supuesto que la gente se entusiasmó y dijo, adelante, lo eligieron. ¿Qué sucedió durante su presidencia? Con la guerra que hubo, ¿me entiendes?, con Kuwait, y de la invasión que hizo más bien Saddam Hussein, y aunque se unieron otras naciones, pues el costo de una guerra lo llevan a cuesta las personas que viven en este país. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente Bush? Aumentó los impuestos cuando había dicho no los voy a aumentar. ¿Cómo reaccionó la gente en aquel tiempo? No reeligiéndolo. Entonces, ahora de antemano tenemos al senador Sanders, que está diciendo que va a darnos con todo lo que él trae del socialismo para que nos quite más capital. La señora Clinton está diciendo, esto es lo que va a costar mucho más de lo que está diciendo, de $1 billón, de acuerdo a los números, ¿me entiendes?, de lo que está proponiendo de elevar los impuestos. O sea, en otras palabras, es un descaro impresionante. Ya ni siquiera se miden. Y quiero poner dos perspectivas aquí. Por ejemplo, el señor William Henry Butker, que él nace a finales del siglo XIX y fallece en el 1962, pero fue un ministro de la iglesia presbiteriana, y les voy a decir por qué es interesante que lo mencionen. Él nació en Alemania, llega a Estados Unidos, y ya de joven adulto fue ordenado como ministro en Brooklyn, del estado de Nueva York.
él habló de los 10 no deberás y 7 crímenes nacionales. Escuche lo que él dijo, porque a él se le recuerda por su autoría de un folleto titulado de eso, los 10 no deberás, y hace hincapié en la libertad y la responsabilidad del individuo en sí mismo. Dice, sabes que tú eres responsable de desarrollar tu persona, tu economía, y dice, y fue publicado originalmente en 1916 y seguido es atribuido por un error que lo dijo Abraham Lincoln. Y la visión que el señor Butker tenía del mundo es en gran medida lo que está sucediendo en la actualidad. Escuchemos lo que él dijo, y aquí están los 10 no deberás. Mira, Luis, qué interesante. El primero dice, no se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. ¿Y qué pasa en la actualidad? Yo te pregunto, Luis, ¿cuántas personas conoces que están ahorrando y ahorrando y ahorrando? No, muy pocas. Exactamente. Pocas, ¿Por muy qué? Porque pocas. no alcanza. Decir voy a ahorrar es muy difícil ahorrar. El segundo punto que él dice, no se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. El tercero dice, no se puede ayudar a los pequeños hombres derribando a los grandes hombres. El cuarto dice, no se puede levantar al asalariado tirando hacia abajo al pagador de los salarios. El quinto dice, usted no puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. El sexto dice, no se puede establecer una sólida seguridad con dinero prestado. El séptimo dice, no se puede promover la hermandad del hombre incitando al odio de clases. Fíjate que estaba viendo lo que se está analizando últimamente, y esto lo hemos dicho en otros programas. La llegada de Obama a la presidencia, muchos tenían la esperanza que él promovía y decían, por fin Estados Unidos llegó al punto donde no más se podrá hablar de racismo, no más se podrá decir que los negros no tienen privilegios, que los negros son menospreciados, que están marginados. Todo eso se hablaba, pero en los 7 años y fracción que lleva en la presidencia se ha promovido más el racismo, y estaba viendo las estadísticas en esta semana donde habla de cómo se ha elevado el racismo en este país entre los negros, blancos, los hispanos, negros, blancos, asiáticos, negros, blancos e hispanos. Y es verdad, Luis, el odio de las clases sociales se ha dejado ver bastante fuerte en estos 7 años y fracción. Cuando habla de que no se puede establecer una sólida seguridad con dinero prestado, Estados Unidos debe billones de dólares en el extranjero a países de dinero que pide prestado. ¿Dónde está la lógica de todo esto cuando Estados Unidos está pidiendo prestado a otras naciones y después él da dinero a otras naciones para ayudarlas a salir adelante? Totalmente ilógico lo que está sucediendo. El punto 9 decía este ministro presbiteriano, dice, no se puede formar el carácter y el valor mediante la destrucción de iniciativa e independencia de los hombres. ¿Qué le está pasando a Estados Unidos? Cada vez nos están quitando más y más y más libertades. Entonces, cuando tú haces que la gente dependa del gobierno, y cuando la gente clama que el gobierno le quite a los que trabajan para que le den a ellos que no quieren trabajar, tú estás destruyendo el carácter y el valor de una persona, y destruyes la iniciativa del individuo a que quiera salir adelante, y también la independencia, porque lo haces codependiente de un sistema que es muy destructivo. Y dice, en el 10 dice que no se puede ayudar a los hombres permanentemente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Este folleto se publicó en 1916 y estamos en el 2016. 100 años después, tú ves esos 10 no deberás y dices, oye, es verdad, hemos llegado a destruir lo que este país prometía, ¿me entiendes?, de oportunidades. Pero además de los 10 deberes, Butker
desarrolló una lista titulada 7 crímenes nacionales y posiblemente sigue la misma línea de los 7 pecados capitales que conocen los cristianos. Pero fíjate lo que dice de los siete deberes o crímenes nacionales que él decía. El primero dice, no pienso. El segundo dice, no sé. El tercero dice, no me importa. El cuarto, estoy demasiado ocupado. El quinto, vivo bastante bien a solas. El sexto, no tengo tiempo para leer e investigar. Y el séptimo, no me interesa. Estos 7 crímenes que él llama nacionales son una verdad. ¿Cuántas veces en este programa hemos señalado que queremos que se desarrolle el pensamiento crítico? Necesitamos el pensamiento crítico, en otras palabras, no creernos de lo que escuchamos, inclusive lo que aquí escuchas y ves. No creas lo que uno te dice. Tienes que pensar por ti mismo, por ti misma. Tienes que tener esa capacidad de mente crítica para no dejarte llevar como si fueras una oveja al matadero. Tienes que ser crítico, cuestionarlo todo, investigarlo todo, tener la cautela y decir, ¿sabes qué? Soy responsable de lo que me está pasando y lo que va a pasar a mi familia y en el futuro, ¿qué es lo que le estoy dejando? Cuando dice la persona no sé, es que dice, ¿sabes qué? No sé, no me importa, no investigo, no me importa. Y todo esto no son excusas, ¿me entiendes? Que deben justificarte, porque nos debe importar. Donde quiera que uno vive, uno tiene que comprender lo que está uno recibiendo de su entorno social. Y la política no es algo que uno debe ignorar. O cuando la gente dice, estoy demasiado ocupado, ocupada. ¿Haciendo qué? ¿Preparándote para qué? Cuando tú ves estos nubarrones que nos amenazan, una tormenta social impresionante y sobre todo la económica, cuando la persona dice, es que yo vivo bien, no me molesten y no molesto, estamos totalmente equivocados porque estamos interrelacionados las sociedades, vivimos en sociedad en todas partes del mundo y lo que hace la gente nos afecta a todos. Así es que cuando dice no tengo tiempo para leer o investigar, eso es totalmente fatal. ¿Qué lees? ¿Qué programas escuchas? ¿Qué periódicos lees? ¿Qué revistas lees? Todo eso dice mucho acerca de la persona, de cómo se informa y decir no me interesa, entonces no debemos quejarnos. Luis, sí me gustaría hacer una comparación ahora con los 10 mandamientos del manifiesto comunista. Así es que tú dime a qué hora nos vamos al corte. No, tenemos todavía ¿Sí? Tenemos 5 minutos. Bueno, antes de irnos al corte, fíjate lo que hemos leído en otras ocasiones, pero comparemos los 10 mandamientos o las 10 plataformas o los 10 tablones, como se le dice, al manifiesto comunista. Y hay que entender que esto fue publicado, el manifiesto comunista es una comparación de lo que Karl Marx escribió en 1848. Y esto que él escribió en 1848, tú dime si se ha puesto a emplear. Yo no estoy diciendo que la señora Clinton o Sanders u otros, ¿me entiendes?, son amantes del marxismo como tal, pero cuando las ideas tienen una similitud, es obvio que uno dice, bueno, ¿de dónde sacan todas esas ideas? Y el manifiesto comunista se escribió el 21 de febrero de 1848, que fue cuando se publicó, y este folleto político vino a verdaderamente a causar bastante estragos y alteraciones en Europa. Déjame leerte brevemente de los 10 lo que dice. El primero dice, expropiación de la propiedad territorial y aplicación de la renta a los gastos del Estado. En otras palabras, los impuestos, lo que se le quita a la gente, lo hizo el comunismo. Y el punto 2 dice, impuestos fuertemente progresivos. La idea de aumentar los impuestos y aumentar los impuestos no es una idea moderna, es una idea antiquísima, pero Marx reactivó ese concepto de cargar de impuestos a la sociedad. El tercer punto
habla de abolir la herencia, algo que se quiere y se hace en este país. Paga uno muchísimo por nacer y al morir uno tiene que pagar, ¿me entiendes? También impuestos. Ya de muerto, lo que hayas dejado, el gobierno quiere su parte. Déjame brincarme al punto 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y con el monopolio exclusivo. En otras palabras, el control de la economía, ¿quién lo tiene en este país? Lo tiene el gobierno, en conjunto con el capitalismo, ¿me entiendes? Corrupto. Y eso es lo que estamos viendo constantemente, pero es una idea marxista. Otro punto, el sexto, dice centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. De nuevo, el gobierno controla mucho. Y me voy a brincar al punto 10 porque dice educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en las fábricas y etcétera. Y dice que está combinando pues la educación con la producción material. Pero escuchaste bien, el punto 10 de la plataforma comunista dice educación pública y gratuita. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Bueno, se está escuchando que las personas dicen, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Sanders y lo que dice Hillary, eso lo queremos. Y no se dan cuenta que estos son los principios, ¿me entiendes? De ideas que destruyen a las sociedades, las estancan y este país no se originó de esa manera, pero vamos hacia aquel rumbo. Luis. Sí, Ramón, y precisamente cuando platicas con las personas, tienes que tener cierto tacto para decirles el por qué. Por ejemplo, recuerdo yo cuando hace unos años se vino la ayuda, primeramente en el Distrito Federal, allá cuando fue regente o no sé cómo le llaman, jefe de la ciudad, López Obrador, que empezó a darle ayuda a los adultos mayores. Fue algo que se criticó porque yo lo que preguntaba es qué han hecho para que se les pueda dar una ayuda, esa es una. Y tú dices, ¿por qué? Porque no se fomenta el ahorro, pero no se fomenta el ahorro porque no alcanza. Una persona que ganó, por ejemplo, es una pareja, ganaron $80,000, no tienen dependientes y la mujer me dijo, ¿y el dinero dónde está? Le dije, bueno, es que no está la cultura del ahorro, pero realmente $80,000 para un estilo de vida como el de esta pareja es poco. Y así hay personas que ganan ahorita 40, 30 y tantos mil dólares y no tienen porque no les alcanza. Bueno, tienen sus dependientes. Entonces, ese tipo de ayuda, lo que está prometiendo, y ya lo empezó a prometer Hillary Clinton, Ramón, ya empezó a imitar a Sanders, ya empezó también porque esto funciona. Y lo que yo les digo cuando a través de mi artículo en este mismo programa, no nos creamos de eso nos gusta que nos den. Es cierto, a todos nos gusta que nos den, pero cuando ya sabemos cómo se manejan, que no nos regalen nada, que se pongan a crear políticas que nos ayuden a progresar tanto a patrones como a empleados, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, Ramón, si nosotros cuidamos a un empleador, si le producimos a ese empleador va a tener oportunidad de darnos más trabajo, ese empleador va a tener la oportunidad de que por la misma producción pues nos den un mejor sueldo, obviamente, pero no dejarnos ir por la ilusión, como ahora le aplaudieron mucho a Jerry Brown por el aumento salarial que dio, cuando recién acaba de haber un aumento. Vamos a ir a la pausa y regresamos enseguidita. Cualquiera puede ser víctima de tráfico humano. Human trafficking is slavery. And it happens all over America. Any child, any woman, any man could potentially become a victim of human trafficking. I am a victim of labor trafficking. I was a victim of child sex trafficking, but now I own my body. Human trafficking is any kind of forced labor. It can happen to anybody. I am a mother. I am an author. I am a son. I'm an advocate. I am an educator. I'm a sister. I am a brother. I'm so much more than what happened to me. I am strong. I am brave. I am outspoken. I am compassionate.
I am a survivor. I'm a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor of human trafficking. El tráfico humano tiene muchas caras. Para mayor información visite ovc.gov/trafficking. Hola, me llamo Edward James Olmos. El autismo afecta a un niño por cada 166 niños. Estos números están aumentando muy rápidamente, más rápido que ningún otro desorden de desarrollo en los Estados Unidos. Pero hay ayuda. Si usted sospecha que su hijo puede tener autismo, no tarde en obtener ayuda lo más pronto posible. Identificación y intervención temprana puede hacer una diferencia crítica para niños con autismo. Para más información, por favor, comuníquese con The Help Group. La caminata para curar la artritis de la Arthritis Foundation recauda fondos para combatir y hallar la cura de la causa principal de la discapacidad en el país. Necesitamos su ayuda para acabar con esta debilitante y dolorosa enfermedad. Únase a una caminata local para financiar las investigaciones que llevarán a su cura. Cada paso cuenta y cada dólar importa. Inscríbase ya en arthritis.org/español/caminata. Porque mis padres me dijeron que debo ser responsable. Porque mi entrenador me dijo, tú puedes hacerlo. Porque mi jefe me enseñó cómo hacer un buen trabajo. Porque mi maestra me mostró mis opciones. Estoy nadando rápido de lo que imaginé. Soy un empleado valioso. Descubrí que puedo trabajar como artista. Seré lo que quiera ser. Los jóvenes con discapacidades deben crecer con la expectativa de trabajar y tener éxito. Para más información, visite whatcanyoudocampaign.org. Hoy 1 de cada 4 jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros... Vamos a continuar, está fallando ese mensaje. Y bien, pues le invitamos a usted para que nos dé sus opiniones a través de cualquiera de nuestras plataformas. Recuerde que estamos en Facebook, visite nuestro canal también de YouTube y también por Twitter. Ahí estará, usted encontrará el enlace de este programa casi una hora después de que termine todavía hay que hacer otros procesamientos. Viene apareciendo en la madrugada en YouTube y en Facebook, y también a nuestros amigos que nos ven a través del canal 26 de la ciudad de Novato. Muchísimas gracias. Aprovechamos para saludarle a usted. También saludamos a nuestros amigos que nos ven en el Valle de Yakima, Washington, a través de Hispana Visión, y también pues a todos ustedes que nos ven a través de Facebook, que nos ven a través de YouTube, y por supuesto a nuestros amigos aquí del canal 26 de Santa Rosa, canal 99 de esta misma ciudad de Santa Rosa, por el sistema de UVerse. Vamos a continuar, Ramón, adelante. Sí, analizando lo que estamos hablando de la comparación que sucede en Latinoamérica, fíjate, el socialismo en Latinoamérica no ha funcionado nunca. Cae y lo vuelven a reactivar. En Europa estamos viendo lo mismo. El socialismo no les ha funcionado y ahora están, ¿me entiendes?, naciones considerando si se mantienen en esa Unión Europea y vienen los votos en Inglaterra y otros países que van a decidir si se quedan o se salen de la Unión Europea. En Latinoamérica tenemos lo que está sucediendo en Brasil. La presidenta que la tienen, pues se le está haciendo un juicio político, y lo que acabo de leer es que el Congreso está promoviendo la parte esa jurídica de ese proceso político, de ese juicio político. El socialismo no le funcionó a Brasil y puntaba muy bien en la economía mundial, pero el mismo sistema hizo que se estancara y se comenzara a desplomar. En Perú, que ganó un izquierdista, y el gobierno que vino a desarrollando pues es totalmente de ese izquierdismo. Ahora la hija de Fujimori, del que fue presidente de Perú, está siendo puntera en las elecciones, que se ve que la gente quiere que ahora ella tome ese control por su postura más conservadora.
Y así, ¿me entiendes? Podríamos mencionar varios países. La situación en México es bastante crítica. Entonces, lo que hoy se ve en Estados Unidos es idéntico a lo que se vive en Europa y en Latinoamérica. ¿Por qué? Precisamente por las ideologías que se han estado manejando. Entonces, la libertad, queridos amigos, se pierde rápidamente. Si una generación no cuida, no protege una libertad, entonces esa libertad se pierde, porque la libertad se tiene que preservar, no es gratuita. Irónicamente, uno tiene que luchar por mantener esa libertad. Y en Estados Unidos, la adoctrinación que se ha recibido por décadas en este país, de ir cambiándole la mentalidad a la población de una sociedad productiva, de una sociedad que se responsabiliza a sí misma por lo que tiene que hacer, se le ha llevado hacia una perspectiva de una dependencia donde el gobierno tenga que suplirle todo de la cuna a la tumba a las personas. Y más se vino a agudizar con Obama, y esto lo advertimos en el 2008, que esto iba a suceder y estamos en esa misma situación. Permítanme adelantarle que estas elecciones en Estados Unidos de Norteamérica son más críticas de lo que nos podemos imaginar. Cuando tú ves cómo está el país, realmente hay una corrupción moral y política. Entonces, si la política no está funcionando bien, es por la corrupción moral que existe. Y las situaciones caóticas sociales son generadas no por los animales, no por las plantas, no por los océanos o los lagos o los ríos o los arroyos, no por las montañas, ni los desiertos, ni los valles, ni los bosques. Son ocasionadas por los seres humanos. Entonces, las ideas literalmente tienen un valor en la vida del hombre, en la vida de la sociedad, porque somos la suma de lo que pensamos. Por eso te decía que la libertad no es gratuita. Se tiene uno que educar, tiene uno que tener una mente desarrollada, tener realmente el valor para decir, yo tengo que superarme, pero basado en qué va a ser esa superación. Y si yo descarto totalmente los principios de lo que hicieron a esta nación diferente, entonces yo no voy a conocer sobre qué plataforma voy a edificar y no voy a saber cómo elegir a un candidato a cualquier nivel de servidor público, municipal, estatal, federal. Pero vemos que la presidencia en este país se ha convertido en un imperio y se ha convertido en algo que, lo he mencionado anteriormente, nunca fue la intención de que llegara a ser, ¿me entiendes?, un trono como lo vemos en el resto de Latinoamérica, que llega un hombre, una mujer al poder y se cree absoluto. Y no hablamos de los, ¿me entiendes?, de los documentos que se descubrieron allí en Panamá, de todo lo que hacen los gobernantes, todas las compañías fantasmas que no existen para estar sacando dinero, y eso es algo que se da mucho. Entonces, el socialismo es para la gente, no para la élite. Ellos siempre van a estar en el poder, acumulando riquezas y explotando a los de abajo. Y si la señora Clinton quiere aumentar los impuestos y aumentarlos, es porque ella no va a ser afectada. Tiene una organización con su marido, el expresidente Bill Clinton, donde no les cuesta, no les graban los impuestos, no tienen que pagar impuestos. Llegar a la presidencia para ella significaría continuar haciendo lo mismo que ha estado haciendo todo el tiempo, pero hay que observarlos. No es porque sea mujer, no es porque sea demócrata, es sobre qué principios y sobre qué bases uno tiene que responder a aquello que la gente pide que se les elija para el puesto. ¿Para qué? Muchos utilizan los puestos políticos en este país, como en el resto del mundo, para enriquecerse
y sacrificando a las personas. Es una situación crítica, por eso uno debe comprender los valores bíblicos. Los valores bíblicos son importantes en el carácter de cada persona y saber que de Dios nadie nos burlamos y cosechamos lo que sembramos. Esa es una ley irreversible, porque Dios dice que lo que uno siembra, eso cosecha. De ahí por qué tenemos que cuidar de cómo es que estamos desarrollándonos, y quise compartir con ustedes los 10 no deberás de ese ministro presbiteriano que los escribió en 1916, los publicó en un folleto, y por eso considero que uno debe reflexionar en esos puntos y comprender que el futuro pues determina mucho de lo que uno haga con lo que tiene uno en sus manos para cambiar las cosas, y uno lo puede hacer. Así es que espero que esto les haya aportado a un estímulo en su mente, y recuerden que cada político tiene una plataforma en su sitio de internet. Analícenla, estudienla, sopésenla, y quienes se identifiquen con ese partido o con ese candidato, pues adelante. Somos libres para decidir qué queremos hacer y por quién queremos votar. A eso me refiero, Ramón, cuando pues tú dices y les decimos aquí en este programa, no nos crean, nosotros ponemos un punto de vista para que ustedes lo analicen, para que ustedes tomen sus propias decisiones, y bien, y podemos estar equivocados, y bien y no. Entonces se los dejamos a ustedes. Ramón, nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias por su atención, gracias por este tiempo. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en el mismo horario, amigos nuestros. Ojalá que este programa les haya gustado. Si les gustó, pues recomiéndenlo. Si no, pues nomás no lo comente, y nos vemos la próxima semana. Yo soy Luis Hernández. Hasta la próxima.